Cristo viene. Bueno, seguimos con el devocional del día 19 de enero. Vamos a Juan 2, mire lo que es esta enseñanza. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También había sido invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Le decía Jesús. Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Oiga, la mamá de Jesús, María, era tremenda, insistente. Mire lo que le dijo. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. O sea, imagínate, pues 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua, oiga, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, y aunque sí lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, entonces llamó aparte el novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven los más baratos, mané pues, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Entonces mire pues lo tremendo, mire la escena que tenía Jesús. A él le invitaban a una boda, pero realmente invitaban a la mamá y también invitaron a los discípulos. Y Jesús fue, pero Jesús no tenía contemplado ir a esa boda, pero la mamá lo invitó también. Cuando ya estaban allí, dice la Biblia que al novio de la boda se le acabó el vino. Y es que mire lo delicado de esto. O sea, normalmente en las fiestas en esa antigüedad no es como ahora. Que usted le invitan a un matrimonio, eso se demorará medio día. No, allá una fiesta de matrimonio se demora una semana. O sea, imagínate, una fiesta de una semana. Entonces, claro, la gente cuando entregaba, primero entregaba el vino barato. El vino barato. Y después, el vino fino, perdón. Entregaba primero el vino fino, que era el más costoso y el que se acaba más rápido. Al final, como ya la gente, mejor dicho, ya se iba yendo y los embolataban con el vino ya barato. Entonces, ¿qué pasó? Se le acabó el vino, el barato y el caro, o sea, se le acabó. Y eso sería algo muy vergonzoso para el novio. Imagínese usted en una fiesta, imagínese en una fiesta suya, y que se le acabe la torta o que se le acabe el vino, que ya no haya que repartir, porque se acabó, no hay forma. Entonces, claro, María, la mamá de Jesús, se preocupó por el novio, imagino que era un conocido. Dijo, no, este va a quedar mal acá, no va a hablar con Jesús. Pero mire que la insistencia de la mamá de Jesús, María, fue algo muy bonito, porque le insistió. Y aunque Jesús le dijo, es que mi hora no ha llegado, no importa porque al fin y al cabo lo convenció. Y dice la Biblia que mandó a traer 6 tinajas, cada tinaja era más o menos 100 litros. 100 litros por tinaja. Y la llenaron de agua. Y dice la Biblia que el Señor hizo el milagro. O sea, Jesús hizo ese fue el primer milagro de Jesús en las bodas de Canaán. El vino en la antigüedad representaba alegría, no es como ahora que son esos vinos, ese trago adulterado y todo eso, no. El vino anteriormente era una bebida, que haga de cuenta la bebida tradicional de su época y de su país. Era algo normal entregar vino. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se va a ver, dice que el catador de vino, o sea, el que realmente probaba el vino antes que los demás, probó el vino y se dio cuenta que era el mejor vino. O sea, y preguntó usted por qué dejó el mejor vino para el final, si todo el mundo entrega el mejor vino al principio. Y ese cuando uno ya va a los historiadores, se da uno cuenta el milagro
Mire el milagro tan tremendo que hizo Jesús. Jesús convirtió 600 litros, o sea, 600 litros de agua en vino. Dicen que más o menos una botella, porque lo relacionan con una botella de Syrah. O sea, el vino que convirtió Jesús es lo que es ahora una botella de Syrah, que eso lo hablan los historiadores, y cada botella de esas vale $100. Cuando uno hace la conversión de lo que él convirtió, los 600 litros más o menos, eso le da a uno como $61.000. O sea, en Colombia 240 millones de pesos. Ese fue el regalito que Jesús le dio al novio. $261.000, $240 millones, eso es mucha plata. Y ese fue el milagro de Jesús, su primer milagro. Y fue algo muy tremendo, ¿por qué? Porque aquí hay algo que tenemos que analizar. El vino representa la alegría. Y aquí es donde yo quiero que realmente tú entiendas algo. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, cuando tú tienes a Jesús en tu vida, hay un gozo eterno, un gozo que está en tu corazón, no importa las pruebas que tú estés viviendo, ese gozo, esa alegría siempre va a estar en ti. ¿Por qué? Porque lo que hace Jesús en tu vida es eso, llenarte de fortaleza. Muchas veces no es cambiar los problemas. Dios puede hacer un milagro en tu vida, así como hizo el milagro en las bodas de Caná. Pero primero hay que aceptarlo a Él en su corazón. Y María sabía quién era Jesús, era su hijo. O sea, lo había criado desde chiquito. Y mire que ella fue la que lo lanzó al primer milagro. Porque tenía la confianza, así tenemos que tener nosotros la confianza en Jesús. La misma confianza que tuvo María en Jesús es la que tú tienes que tener sobre Él y la que tenemos que tener sobre Jesús. Saber que Él puede hacer un milagro en nuestras vidas en estos tiempos. Entonces, si tú estás clamando por un milagro, este es el tiempo de los milagros. Tan solo cree, tan solo cree. Porque mucha gente ha dejado de creer, mucha gente se ha apartado de la fe porque hay circunstancias, problemas. Pero no, mire que el Señor en un abrir y cerrar de ojos puede hacer un milagro, pero hay que creerle. Y muchas veces la gente ya no está creyendo. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener la fe de María, esa fe transformadora que creyó en Jesús y que no le importó, que no era el tiempo. Le insistió, así que insiste con el Señor. Métete en el lugar secreto, clama por tu milagro. Esa es la invitación hoy. Clama por tu milagro, que el Señor lo puede hacer. Y esta historia es tremenda. Yo cuando veía la historia de Jesús, de su primer milagro, y veía todo esto, me pareció tremendo. 600 litros. Ese fue el milagro de Jesús, que convirtió el agua en vino. Y los discípulos quedaron asombrados. Dice la Biblia al final, después de esto bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Y los discípulos se maravillaban. Ahí les dejo pues. Y muchos me dirán, o sea, que Jesús sí tomaba vino. Claro, Jesús sí tomaba vino. Es que el problema no es tomar el vino. La Biblia dice que el problema es embriagarse, para los que de pronto tienen ese problemita. O sea, el problema no es la bebida, el problema es que usted emborrache. O sea, todo lo que es en exceso es lo malo. Porque hay mucha religiosidad. Claro que Jesús tomó vino, si lo multiplicó, entonces ¿qué cree que para qué fue? Entonces, hay que tener claro también eso, porque muchos me lo han preguntado. Siempre el exceso en todo es lo malo. Ahí les dejo. Cristo viene.